La decisión individual es fundamental para cortar la cadena de contagios. Por eso, antes de salir, pensá con responsabilidad si es realmente necesario. Cuídate y cuida a los demás. El esfuerzo tiene sentido. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con ustedes información para el hombre de campo. A partir de este momento, con estos temas, los más destacados en esta jornada. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Mario Aguilar Benítez, un placer saludarte en Mundo Agro y antes que nada felicitarte por la distinción y la nominación que prácticamente en estos días vos, tu trabajo, el de tus hermanos, el de tu familia, han recibido por la tarea en el establecimiento de las chicas. Gracias, Julio, muchas gracias. Sí, la verdad que es un gran aliento este reconocimiento que nos hizo el Diario de la Nación junto con el Alicia, y bueno, la verdad que nos llena de ganas, de orgullo y de ganas para seguir adelante, así que estamos muy contentos y orgullosos de lo que pudimos lograr hasta ahora, pero sobre todo de que se empiecen a dar algunos reconocimientos en la parte de sustentabilidad, que es lo que más nos interesa hoy mostrar y fortalecer, ¿no? Hoy es si querés, de alguna manera, cualquier cosa que pase por la sustentabilidad en nuestra empresa sería la prioridad número uno. Entonces, un reconocimiento a ello para el directorio, para los empleados, para todos los trabajadores de las chicas, es muy importante. Mario, y más allá de lo que ha sido el premio, la distinción con una terna en donde también han sido nominados por otras entidades a nivel de la provincia de Córdoba, no dejamos de pensar en que este modelo que ustedes han planteado en las chicas se ha replicado en otros establecimientos de manera muy parecida o parcialmente, y también ha vuelto a ser puesto casi en el tapete como un modelo a tener en cuenta en la última convención de maíz, que ha contemplado el trabajo que se viene realizando tanto en Córdoba como en Entre Ríos y en la provincia de Santa Fe. Sí, tal cual, estuvo muy bueno. Eso lo hicimos, que fue creo la semana pasada, que fue la convención de maíz, donde nos tocó presentar el caso nuestro, el caso de nuestra economía circular. Hoy logramos comprar el 100% del maíz que producimos. Hoy trabajamos 10.000 hectáreas en agricultura, la mitad de eso es maíz y la mitad es soja. Y todo el maíz que producimos lo consumimos en el campo, lo consumimos en el establecimiento, en la producción nuestra, en las distintas actividades, y de alguna manera lo transformamos en distintos productos para después finalmente ser o carne o energía. Así que bueno, nada, estuvo muy lindo, fue también un panel entretenido, porque nosotros desde siempre desde la primera convención estuvimos apoyando estas convenciones de maíz que tiene que ver con esto de desarrollar el maíz en Córdoba. El maíz en Córdoba es muy importante, nosotros somos grandes productores de maíz, como vos sabés, Julio, y fletar o sacar de los campos algo con más valor agregado que solo grano de maíz. Y bueno, ese es un poco el objetivo de estas convenciones, de estos encuentros, y creo que cada año se ve que vamos avanzando en ese camino. Así que bien, muy contento. Fundamentalmente ustedes arrancaron con la agricultura y se dieron cuenta que el negocio era más sustentable para el ambiente, para el desarrollo del campo, pero también inclusive para lo que era el negocio agropecuario. Si ustedes pensaban en darle valor agregado a esos granos que obtenían, contrariamente a lo que significaba trasladar todo a puerto y pensar tal vez en la exportación más bien de soja y de maíz. Sí, a ver, ahí te complemento lo que vos decís en el sentido de que nosotros en realidad nacimos como una empresa primero ganadera, cría. Mi padre fue uno de los primeros colonizadores del norte de Córdoba, era producción, era
irse realmente muy lejos, ¿no? A producir. Y bueno, de a poquito empezó a desarrollar ese campo primero, recordá que en Jesús María en esa época era todo ganadería, era cría, o sea, era ternero, y ahí podías sacar muchos terneros. Y bueno, arrancamos un poco, o sea, mi padre desarrolló ese campo con las vacas, y después, bueno, cuando empezó a agriculturizarse el campo, digamos, la zona, y de alguna manera la agricultura empezó a ganar espacio porque realmente podía sacar, era un campo que es con potencial agrícola. Es un campo que tiene mucha variabilidad climática, no tiene un régimen de lluvias muy parejo, puede llover mucho o poco, tiene buen suelo. Cuando llueve bien, produce mucho maíz, tiene buenos rindes, tenemos muy buenos rindes de maíz y soja, cuando llueve justo y lo que necesitamos, pero también están los momentos que por ahí, esos años secos que nos pegan muy fuerte, o sea, los pisos son muy bajos y el techo también. Eso hace que tengamos mucha volatilidad en los ingresos y mucho riesgo, entonces la ganadería siempre fue algo que nos ayudó a amortiguar un poco y a diversificar en otra actividad, por eso nunca salió la ganadería de nuestro campo, de las chilcas. Las chilcas siempre mantuvo la ganadería, a pesar de que fue como corriendo a las vacas sacándolas del lote, sacándolas del campo y corriéndolas hacia digamos, el encierre, ¿no? Hacia los corrales. De alguna manera eso, y bueno, y además pioneros, porque mi padre fue los primeros que arrancó con el tema del feedlot en Córdoba y en Argentina. Arrancó de muy temprano, y después del feedlot no lográbamos convertir todo el maíz que producíamos, así que después arrancó el tema de la granja porcina, después vino el tema de la planta de alcohol, y después vino la planta de biogás, y bueno, y la idea es seguir, la verdad que nos gusta emprender, somos hacedores de proyectos y queremos seguir en esto de seguir metiéndole a esta economía circular, ¿no? A esta sustentabilidad que nos caracteriza. Bien, esta situación de dar y sentir que el valor agregado es realmente una de las principales motivaciones que tienen hoy para ir mejorando la sustentabilidad de lo que ustedes producen en el campo. Se ha convertido ya en una cuestión que me parece que con la producción de elementos vinculados a la energía ya va dándole una vuelta de tuerca muy interesante en lo que respecta a esto que ustedes definen como economía circular. Digo, ¿cómo viene operando esa tarea de el alcohol o el etanol, vinculado también al tema de otros factores, utilizando la sinergia de lo que queda, el desecho, utilizando esto lo más mínimo que pueda llegar a resultar de una producción habitual en materia de actividad agropecuaria? Bueno, básicamente nosotros con esta idea de ser eficientes y de integrar las áreas hemos ido de a poco haciendo eso, tratando de buscarle la vuelta para reutilizar los desperdicios de una unidad de negocio y convertirlos en un insumo para la próxima. Y de alguna manera lo que nos ayudó sobre todo a terminar de hacer el corazón de nuestra economía circular terminó siendo el biodigestor, la planta de biogás. Esta planta lo que logró fue, primero, dar una solución ambiental importante, y después hacernos muy eficientes en la producción de alcohol, en la producción de burlanda, porque del biogás que necesitamos, o sea, todo el calor que necesitamos para poder cocinar maíz y producir alcohol, lo hacemos en una caldera donde quemamos biogás, y ese biogás es a partir de un desperdicio, el purín de cerdo. Hay 4 sustratos que ingresan en ese biodigestor, en esta planta de biogás, que son purín de cerdo, estiércol vacuno, linaza, que es un desperdicio de la producción de alcohol, y que es un líquido que todavía tiene algo de materia seca y algo de producción, algo digamos, que se puede aprovechar en un digestor. Además entra caliente y mantiene el calor, que también es parte de la eficiencia que vos necesitas en un digestor. Y después la mortandad de los cerdos y la mortandad de las vacas, que entran también como materia orgánica, aprovechamos
para cuidar también y tener un correcto uso de ese desperdicio, un desecho que lo terminamos transformando en un insumo en el biodigestor. Como última pata en este biodigestor, lo que termina pasando es que el subproducto, además del biogás, que lo usamos en la planta de alcohol, tenemos un subproducto que es el biol, que es rico, es básicamente el fertilizante que sobró, o sea, el fósforo y el nitrógeno sobre todo queda ahí en ese biol, o sea, una vez que vos terminás, cuando se produce, las bacterias descomponen la materia orgánica y producen biogás, y todo ese líquido que sobró, con muy poca carga, muy poca materia seca, ya pasa a una pileta donde ahí fertirregamos y podemos fertirregar todos nuestros lotes para volver a producir maíz y ahorrarnos este fertilizante químico, y tenemos fertilizante orgánico para nuestros campos. O sea que es fantástico, la verdad que es increíble. Y eso es lo que nos ayuda a cerrar. Y después vos te das cuenta que de alguna manera el maíz entra en la planta de alcohol para producir energía, pero también produce burlanda. Esa burlanda se la entregamos al feedlot, es alimento para el feedlot. El feedlot produce carne, pero lo que no logra convertir en carne es estiércol, y ese estiércol lo aprovechamos también en el biodigestor, como recién te comentaba. También maíz para las dietas de los cerdos convierten y producen la carne, y lo que no logran convertir en carne lo excretan, y el purín, digamos, todo el purín de cerdo se recolecta y va al biodigestor para volver a reutilizarlo y en otro proceso productivo. Así que es fantástico, Julio. Es realmente algo que tuvo que ver con esto de, nosotros siempre lo miramos como, tenemos que agregar valor, integrarnos, diversificar, y después nos dimos cuenta que todo esto encajaba en una economía circular que nos ayudaba a ser más eficientes, ¿no? A mejorar en lo ambiental, a mejorar y a tener una mejor sustentabilidad económica, porque somos más eficientes, tenemos menores costos, y por otro lado, en lo social, claramente, nosotros teníamos un campo antes con 13, 14 personas en el 2012, hoy somos 87, 88 personas. Así que la verdad que es fantástico, estamos más que contentos. Bien, la pregunta es, para el final, ustedes ya están empezando, y hemos visto en tus redes sociales, que estaban planteando la manera en que estaban encarando el trabajo en esta campaña. Digo, se viene una campaña de gruesa, donde ustedes van a hacer una nueva apuesta por la soja y por el maíz. ¿Cuántas hectáreas van a sembrar de uno y otro cultivo? Y la otra pregunta es, ¿dónde los va a llevar el agregado de valor en esta campaña? ¿Tienen algún proyecto nuevo? Mirá, te cuento, nosotros trabajamos 10.000 hectáreas y probablemente hagamos 55, 54% de maíz y el resto es soja. Siempre apuntando a hacer un poquitín más de maíz que de soja, por un tema de necesidad, digamos, de usar ese maíz, de darle el uso, pero conceptualmente nos quedemos con el 50%, o sea, 5.000 y algo de hectáreas de maíz, y eso, por ahí respondiendo a la primera pregunta, respecto a qué vamos a hacer, digamos, qué otros proyectos tenemos en la carpeta, la verdad que varios, y de los cuales, digamos, hay varios que tienen que ver con proyectos que se frenaron por esto de seguir con la planta de alcohol, con la planta de biogás, que tenía que ver con esto de ponerle escala a un proyecto que tenía varias fases de implementación y de construcción. Por ejemplo, la granja porcina, hoy solo hicimos la primera fase, nos queda la fase 2 y la fase 3, y ya tenemos muy avanzado este proyecto. También venimos muy avanzados también en el análisis del proyecto. Hay algo que nosotros necesitamos es tener energía. Hoy consumimos mucha energía eléctrica y estamos pensando en autoabastecernos de energía, y para hacer eso la granja nos va a servir, porque la granja es más purín, más biogás, es más fertilizante para el campo que lo necesitamos. O sea que de alguna manera está todo medio relacionado. Un poco lo primero que vamos a hacer va a ser lo que más nos ayude a la sustentabilidad del negocio. También pensamos en una granja fotovoltaica, poner paneles fotovoltaicos para autogenerarnos, y esa energía renovable la podemos volcar en la red, porque nosotros estamos conectados con la distribuidora,
y en ese caso estamos en una punta de línea con un montón de distorsiones que la punta de línea tiene en cualquier sistema, y entregaríamos mucha calidad al sistema energético si nosotros podemos generar energía en ese punto. Y además sería una energía que nosotros no necesitamos acumularla. Cuando no la consumimos queda en la red y después podemos chupar energía en la red, fuese el caso de fotovoltaica o eólica. Pero bueno, principalmente esos serían dos de los proyectos más. También queremos convertir la soja. Todavía no procesamos nuestra soja, la vendemos como grano, algo de la soja la consumimos como harina, hacemos fazón, pero no terminamos de hacerlo en el campo, y tenemos oportunidades de seguir creciendo en agregar valor ahí, y hacer una extrusora, y seguir metiéndole a hacer biodiesel. Digamos, hay muchas cosas en la carpeta, en la lista de proyectos, en el pipeline de proyectos hay varias cosas. También pensando en hacer riego. En el fondo del campo tenemos posibilidad de poner un pivote, y bueno, vamos a hacer las investigaciones y la inversión para, si bien el agua y la napa está muy profunda, bueno, la idea es ver, sabemos que ahí cerca puede haber un acuífero donde puede haber una cierta cantidad de presión para poder usarla para riego. Entonces también es un proyecto que nos interesa y nos entusiasma mucho, así que ese es otro proyecto. Así que bueno, entre autogeneración de energía eléctrica, más amplia, digamos, más escala en la granja de cerdos, y otro biodigestor, el cañón de riego, procesar la soja, entre todos esos proyectos vamos a ver cómo lo vamos a... Necesitamos capital, eso sí, Julio, no sé si tenés algo para prestarnos, porque necesitamos plata para todo esto. Así que vamos a tener que ir a sacar la mano y ver si logramos financiamiento, porque realmente no vamos a poder encararlos todos a la velocidad que nos gustaría, pero bueno, sí vamos a ir avanzando en lo que se pueda. Nosotros hoy estamos en una etapa de reutilización digamos, de reinversión de utilidades muy fuerte, y bueno, vamos a seguir apostando a pesar de todas estas, a pesar de quizás de no tener el mejor clima de negocios, lo pensamos muy en largo plazo, y por eso que estamos pensando en seguir. Última pregunta. ¿Con cuántas madres están trabajando hoy en el establecimiento porcino? Nosotros hoy tenemos el proyecto final nuestro son tres fases hasta llegar a 2.000 madres ciclo completo. Después pensamos en quizás seguir creciendo con integraciones. Estamos en la primera fase, que son 500 madres. Ya empezamos a hacer un poco lo que es los levantes y las inversiones como para avanzar hasta llegar a las 1.000 madres, y bueno, y después más adelante será llegar a las 2.000 para después seguir creciendo en el sitio 1 y vender lechones. Pero por ahora la idea es todo en digamos, ciclo completo. Nosotros con 500 madres estamos sacando básicamente casi 2 millones de kilos de cerdo por año. Son 15.500 capones por año. Con 1.000 madres iríamos a 30.000 capones, y el proyecto final con 2.000 madres iríamos a 60.000 capones por año, que sería el objetivo. Así que ese es básicamente el master plan. Mario, ahora sí, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, y a seguir trabajando. Bueno, muchas gracias, Julio. Te mando un fuerte abrazo, y estás invitado a las chicas cuando quieras. Así que te mando un fuerte abrazo y ojalá nos vemos pronto. Dale, un abrazo. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos, y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital, en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Momento de ir a una breve pausa. En instantes, en Mundo Agro compartimos más información para el sector productivo.
La decisión individual es fundamental para cortar la cadena de contagios. Por eso, antes de salir, pensá con responsabilidad si es realmente necesario. Cuídate y cuida a los demás. El esfuerzo tiene sentido. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de campo y todo lo que atañe, por cierto, a la producción agrícola. Compartimos de esta manera las novedades más importantes del sector. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Pedro, ¿cómo anduvo el remate de lunes? Mira, la verdad que un gran remate el de hoy, acompañando un poco lo que pasó la semana pasada en el mercado de Liniers y otros remates de Hacienda Gorda e Invernada, con una suba importante. Hoy el novillito del consumo liviano bueno anduvo entre los 140 y 147 pesos. El novillito de 350 a 400 entre los 135 y 143, al igual que la vaquillona, entre los 133 y 143 pesos, la ternera hasta 350 kilos. La vaca y los toros, como siempre, firme entre los 100 y 107 los toros, y la vaca entre los 105 hasta 115 pesos, la vaca buena. Con respecto al invernal, entre los 188 y 193 pesos el ternero liviano, más o menos 150 kilos macho y hembra, y algún ternero un poquito más pesado entre los 150 y 180 pesos hasta los 200 kilos aproximadamente, macho y hembra. Novillito y vaquillona de 210, 220, 230 entre los 150 y 165 pesos. Gran remate el de hoy en el palo de las 1000 cabezas, nos faltaron algunas jaulitas por el tema de la lluvia, pero un remate muy bueno. ¿Crees que los precios están buscando el equilibrio? Yo creo que se va a balancear un poquito ahí, esto va a repercutir dentro de unos 5 o 7 días en el mostrador. Yo creo que va a ser el termómetro de los precios del gordo en adelante. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Vamos a la pausa en instantes. Seguimos con más Mundo Agro por este canal. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de producción agrícola. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Hoy tenemos 110, 115 mercados abiertos, una posibilidad extraordinaria de comerciar, centralmente en el área Asia-Pacífico, no solamente China, sino Japón, India, Indonesia, Malasia, pero no tenemos productos. O sea, la Argentina debería, para responder a la posibilidad de colocar los productos que ya tenemos colocados, si los produjéramos, tendríamos que producir entre 3 y 5 veces más. Nuestro problema es que estamos ocupados de otra cosa, la grieta, debates que no tienen que ver con la producción, que es la clave que debería centrar todo nuestro impulso. Pero desde el punto de vista de nuestra presencia, tenemos que transformar nuestra debilidad por error en las prioridades en nuestra fortaleza, que es nuestra capacidad de producir. Si la prioridad es exportaciones, necesitamos un país con un solo tipo de cambio, como tienen todos nuestros vecinos. Necesitamos reducir progresivamente, si no lo podemos hacer en forma inmediata, las retenciones, y por supuesto necesitamos una estructura impositiva que acompañe la producción, es decir, que cobre en función de lo que cobran nuestros productores y nuestros exportadores. Si no se hace un programa a la luz de estas tres prioridades,
Bueno, yo creo que vamos a quedar en la intencionalidad, en el discurso. Siempre he dicho que en la Argentina hace 50 años que se prioriza las exportaciones y las pymes. Bueno, desgraciadamente todos sabemos que no es así. Es decir, en el año 2011, que fue el año de mayor exportación de la Argentina, llegamos a 85.000 millones de dólares de exportaciones. Hoy no vamos a llegar a 60. Es decir, lo que hemos hecho en 10 años es bajar 30% nuestras exportaciones. Esa es la realidad, no de una administración, sino tomando un periodo de 10 años, tenemos que pensar en 2 o 3 administraciones que no han venido cumpliendo ese mandato, esa necesidad y esa prioridad. Nosotros vamos a contrapelo de la historia. En vez de ampliar nuestra visión de integración al mundo, nos encerramos, volvemos al criterio pendular ahora de vivir con lo nuestro, modelo por supuesto fracasado a priori. No podemos plantear esto. Al contrario, yo estoy convencido que hoy tendríamos que trabajar con Brasil, si tuviéramos agenda con Brasil, hoy no la tenemos, para perfeccionar el acuerdo con la Unión Europea, que fue la mayor pieza de negociación que ha producido el Mercosur en sus 30 años de historia, y reproducir esa experiencia negociadora con acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y con China. La Argentina que pueda abrirse efectivamente a la Unión Europea, a Estados Unidos y a China, va a generar inversiones, va a tener créditos, va a generar empleo, va a generar mucho más turismo. Esa es la Argentina que tenemos que construir. Ahora, para eso hay que tener un gran acuerdo sistémico para varias administraciones. Nunca lo podría hacer una administración, nunca lo podría hacer una administración sola. Este es el gran acuerdo que tenemos que efectivamente elaborar y poner en práctica con urgencia. Hasta aquí llegamos con esta edición de Mundo Agro. Nos encontramos en el próximo programa con más información para el sector productivo.